Porque teníamos V, volvamos acá, teníamos la sumatoria de fuerzas en el eje radial, ¿cierto? P coseno teta menos T es igual a la masa por la aceleración centrípeta, ¿ya? Y eso lo estoy desmembrando acá, ¿ya? Fíjate que acá el peso, bueno, el peso es la masa por la gravedad, ¿no? Sí. ¿Sí? Lo reemplacé. Coseno queda igual, menos T queda igual, el menos M queda igual, el L que está abajo queda igual, y lo que cambié fue el V cuadrado. Claro, porque aquí acabamos de aprender que V, lo voy a escribir así, es igual a R por teta punto, ¿sí? Para escribirlo más cortito, ¿ya? Para no escribir con tantos paréntesis, ¿ya? Es lo mismo, ¿no? Estas dos cosas son lo mismo, ¿sí? ¿Ya? O sea, si tú quieres conocer la velocidad, es decir, lo que marcaría el velocímetro, si tú sabes cómo va variando el ángulo en el tiempo, ¿ya? Entonces tienes que multiplicar cómo varía el ángulo en el tiempo por el radio de giro, y eso te va a decir con qué velocidad marca tu velocímetro, ¿ya? Y eso fue lo que hice acá, ¿sí? Cambié este V por R por teta punto, y el R era L, ¿verdad? ¿Sí? Ya, El R es L, ¿cierto? sí, Que es la longitud de la cuerda, es el radio de giro, ¿ya? Por teta punto, que ya acabamos de ver qué significa, que es la velocidad angular. Y al cuadrado, como está acá, ¿sí? sí. ¿Sí? Entonces lo único que hice fue cambiar ese V y cambiar ese P, ¿ya? Ok, El teta punto queda solo al final, ¿o no? Si te devuelve a la página anterior, el teta punto acá en esta página o en la otra. en la otra. Acá. Ya. La velocidad angular es igual a R por el teta punto. No, esto es la velocidad tangencial, que es decir, esto de acá mide metros partido por segundo. Claro, porque tú estás recorriendo una distancia, ¿no? Está chueca esa distancia, está en forma de curva, pero hay una distancia que estoy recorriendo, ¿verdad? Que calculamos recién que era algo así como 35 centímetros, ¿no? Sí, ¿Sí? Entonces, claro, por el hecho de moverte, por el hecho que el ángulo cambie, eso hace que te muevas eh, una cierta distancia que se mide en metros, ¿ya? Entonces lo que nosotros estamos midiendo acá con este V, lo voy a poner V tangencial, ¿ya? La velocidad tangencial es como lo que marcaría tu... Imagínate que esto es un pedazo de rotonda, ¿ya? Entonces, es claro, lo fácil de ver en un auto es la velocidad tangencial, porque el auto te va a marcar la velocidad tangencial, te va a decir, estás moviéndote a 50 kilómetros por hora, ¿ya? El ángulo de medirlo acá, es raro que te lo dé un tablero de un auto, ¿verdad? Pero se puede sí, calcular, ¿sí? Pero aquí estamos haciéndolo al revés, estamos asumiendo que tenemos el ángulo, ¿sí? ¿Ya? Que tengo el ángulo y que tengo cómo varía ese ángulo, ¿sí? Es decir, la velocidad en que varía ese ángulo. Y si tengo eso, entonces tengo la rapidez, es decir, lo que me marcaría el tablero del auto, ¿sí? No confundir velocidad angular con velocidad tangencial, ¿sí? La velocidad angular se mide en grados partido por segundo o en radianes partido por segundo. En cambio, la velocidad tangencial se mide en metros partido por segundo o kilómetros por hora, ¿ya? ¿Sí? Entonces, eh, la velocidad tangencial se expresa de esta forma entonces. Tienes que conocer el radio, tienes que conocer la velocidad angular, ¿ya? ¿Ya? Y eso fue lo que reemplacé acá, ¿ya? Entonces, fíjate que aquí, a ver, hay SL, porque cada SL me queda al cuadrado, me queda L cuadrado, teta punto al cuadrado, ¿sí? Y ese L de abajo se va con un 1 de arriba y me queda un L nomás acá, ¿no? Un poquito de álgebra. Estoy acá en esta línea ahora. la derivaste, No, ya está derivado ya. Aquí ¿ya? lo único que hice fue, ya está derivado, ya, es decir, ya hice ese cambio de V. eh, en realidad aquí nunca voy a derivar, si era para explicarte por qué aparecía, por qué ese V se relacionaba con teta punto. Y dónde queda el L que está dividiendo? Porque acá arriba, ¿cómo te queda? Lo voy a hacer acá y después lo voy a borrar. Esto te queda L cuadrado, teta punto cuadrado, partido por L, ¿no? Ah, ya. Entonces,
se va un Sí, sí, L. sí. Ya, y Claro. queda L por teta cuadrado, correcto. Por teta punto cuadrado, ¿cierto? Teta punto cuadrado. Que es la velocidad angular de la masa al cuadrado. ¿Ya? Ok. Y la otra que me falta es esta de acá. ¿Ya? Entonces, esto es eh, así. ¿Ya? Y ahora desarrollo el 2. Fíjate, aquí tenía el número uno y 2. Y ahora el 2. El 2, que es el teta tongo, es decir, la dirección tangencial, lo desarrollo. Este va acá. ¿Sí? El peso, m por g, seno teta, igual a m por la aceleración tangencial. ¿Ya? ¿Sí? Y bueno, si tú tienes la velocidad, la derivada de la velocidad, ¿te acuerdas qué es eso, no? ¿Qué representa físicamente? Si yo vuelvo a derivar, es como primero derivé la posición con respecto al tiempo y me dio la velocidad, ¿cierto? ¿Ya? Sí. Si vuelvo a derivar, me da la aceleración. ¿Ya? Entonces, si tú a partir de esto, tú vuelves a derivar, ¿ya? ¿Ya? Es como la doble derivada de la posición, ¿verdad? O la primera derivada de la velocidad. Eso te da la aceleración tangencial. ¿Ya? El R es constante, no se deriva y queda multiplicando al teta derivado dos veces ahora, porque está aquí derivado una vez, con ese punto arriba uno quiere decir derivado, entonces estoy derivando de nuevo. R teta 2 puntos. ¿Ya? Entonces eso es la aceleración angular, ¿ya? Que es totalmente análogo a la aceleración de la que hablábamos hace un rato. ¿Ya? Por ejemplo, si la aceleración angular de un cuerpo, para hacerlo sencillo, es 10 radianes por segundo cuadrado, bueno, quiere decir que cada segundo su velocidad angular está aumentando en 10 radianes por segundo. ¿Ya? Aceleración tangencial. Esta de acá es la aceleración angular. Esa, ¿sí? Entonces, si tú conoces la aceleración angular, aquí corresponde a una aceleración angular, a algo que va girando y cada vez más rápido. Ahí, y cada vez más rápido. ¿Sí? Claro, ahí la velocidad angular no es fija, ¿verdad? La velocidad angular es fija, por ejemplo, la Luna en torno a la Tierra, ¿verdad? Que siempre, o si tú quieres, el giro de la Tierra en torno a su eje imaginario, ¿no? ¿Sí? Está girando siempre con una misma velocidad angular. No hay aceleración angular, ¿sí? Porque su velocidad es fija, ¿ya? Pero si la Tierra empezara a girar cada vez más y más rápido, entonces uno ahí dice, ah, ahí es una aceleración angular, ¿ya? ¿Ya? Y es lo que le pasa aquí al péndulo, ¿no? Porque cuando está arriba, como que parte lento, ¿verdad? Y se va apurando, ¿no? ¿Sí? Y después vuelve a Correcto. frenarse. Entonces la velocidad angular no es fija, ¿sí? No baja siempre con la misma velocidad angular, ¿sí? El ángulo acá al principio cambia poco y cuando va por acá va cambiando rápido, ¿sí? ¿Ya? Entonces por eso decimos que hay una aceleración angular, ¿ya? ¿Ya? Porque su velocidad angular está cambiando, ¿ya? Y eso lo noto así. Entonces, si tú, por ejemplo, conoces algo que está girando cada vez más rápido en una circunferencia, ¿ya? Si tú conoces esa aceleración angular, tú también vas a poder determinar cuál es la aceleración tangencial que tiene eso. ¿Ya? Es como tener eh, noción de cómo va aumentando el velocímetro, ¿no? Claro, si tú te estás moviendo a lo largo de una rotonda y cada vez más rápido, quiere decir que tu velocímetro va aumentando también, pues, ¿no? El velocímetro, claro. Claro, la aguja de tu velocímetro va aumentando, ¿sí? Claro, porque tu aceleración angular o tu velocidad angular en realidad va aumentando, ¿sí? ¿Sí? Sí. Porque el número de grados por segundo o de ángulo por segundo, Va a ser, voy a pasar mayor grado a menor segundo. o a la misma cantidad de tiempo, tú vas a estar recorriendo mayor cantidad de ángulos, ¿no? De ángulo. ¿Cierto? Ya, esa es la idea, ¿ya? Entonces, y esa es la forma de relacionar, y fíjate lo fácil que queda si es que nosotros trabajamos esto en radianes, ¿ya? Porque si tú conoces, fíjate, la velocidad angular, que le llamamos teta punto o omega, y conoces el radio de giro, entonces conoces la velocidad tangencial, es decir, cómo se está comportando tu velocímetro, ¿ya? Y si conoces la aceleración angular, vas a poder conocer la aceleración tangencial.
¿sí? Es decir, cómo cambia tu velocímetro, ¿sí? Y queda así de sencillo, ¿ya? Entonces, es multiplicar por R nomás, ¿cierto? Es como para pasar de angular a longitudinal, bueno, multiplique por R nomás, ¿cierto? R por teta punto, B, ¿cierto? R por velocidad angular, velocidad tangencial. R por aceleración angular, aceleración tangencial. ¿Ya? Es fácil de recordarlo, ¿ya? Afortunadamente. Si no estuvieran radianes, tendríamos que estar multiplicando por 360, dividiendo por 2pi, Ya. sería un cacho. ¿Ya? Ok, entonces, por eso es que yo puse acá esto, fíjate. Estoy desarrollando este P seno teta igual a M por AT. ¿Ya? Entonces el P, ya sabemos ya que se puede reemplazar como menos mg, ¿cierto? El menos P es menos mg, seno teta, y acá a la derecha me queda M por la aceleración tangencial. ¿Sí? Y la aceleración tangencial ya vimos que es R por teta dos puntos, ¿cierto? ¿Sí? Que fue lo que acabamos de ver acá. Aceleración tangencial es R por teta dos puntos. Recuerda que esta es una aceleración tangencial porque este eje, el eje teta tongo, es tangencial, ¿verdad? Es perpendicular al eje radial. ¿Ya? Eh, entonces, y esa aceleración tangencial, ya vimos, se expresa como R por teta dos puntos. Y eso fue lo que hice acá. ¿Sí? La aceleración tangencial, esta que está acá, la transformé en esto. R o L por teta dos puntos. ¿Sí? ¿Sí? Voy a poner acá R teta dos puntos. ¿Ya? Pero el R era L. ¿Sí? Voy a poner acá para que no se te olvide. ¿Ya? ¿Te queda clara esa transformación, verdad? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces ahí estamos. Ahí construí mis ecuaciones de movimiento. ¿Ya? Estas son mis ecuaciones de movimiento. Esta y esa. ¿Ya? O sea, ya las limpié ya. ¿Ya? Fíjate lo interesante de la 2 que se te van los m, ¿o no? Porque está a la izquierda, Sí. SM y SM, se pueden A simplificar, la po. derecha ahí se anulan. Claro, se pueden simplificar. Entonces, mira, fíjate, las matemáticas te están diciendo que el ángulo no depende de la masa, porque se va, po. Puede Sí. ser 100 kilos, una tonelada, un planeta completo, ¿ya? La masa se va a ir, ¿ya? El comportamiento del ángulo no va a depender de cuánta masa haya. ¿Te parece? ¿Sí? Ya. ¿Ya? Eso queda refrendado ahí con esa cancelación de la masa, pero vamos a volver a esa constatación, ¿ya? Entonces, a ver, te dice deduzca la ecuación que representa el desplazamiento angular respecto al tiempo. Y aquí hay que hacer una pequeña simplificación. Em, a ver, porque fíjate, eh, esta en realidad es la ecuación de movimiento, lo que me va a decir cómo cambia el ángulo en función del tiempo. ¿Ya? Esta de acá. ¿Ya? Esta es la ecuación clave. ¿Ya? Eh, porque me dice que fíjate que es un poco complicado, porque nos dice que el ángulo, el ángulo aquí no está solo, sino que está dentro de la función seno, ¿no? Seno, ¿sí? ¿Sí? Pero dice algo así como que el seno del ángulo es igual a otra, está relacionado con la aceleración angular. ¿Sí? Correcto. El seno del ángulo está relacionado con la aceleración angular. ¿Ya? Aquí limpié un poco esta expresión. Fíjate de aquí para acá. ¿Ya? Lo único que hice fue cancelar las m, ¿ya? Y dejar todo un puro lado igualar a cero. No sé si lo estás viendo. Sí. ¿Sí? L teta dos puntos y ese G seno teta lo llevé para la derecha, entonces quedó todo sumando. ¿Ya? Igual a cero. ¿Ya? Ahora, el problema con esta eh, ecuación, ¿ya? Es que no tiene una solución analítica, ¿ya? No tiene una solución cerrada, ¿ya? Ya. Esto es lo que se llama una ecuación diferencial, ¿ya? Eh, porque fíjate que estoy relacionando cómo varía el ángulo en el tiempo con el ángulo, con el seno del ángulo, ¿ya? Entonces tengo que encontrar
una expresión que me diga cómo entonces se está comportando ese ángulo en el tiempo. Si conozco cómo una cosa varía en función de la otra. ¿Ya? A ver, déjame darte un pequeño hint acá. Que esto es son ideas medias complicadas de cachar hacia la primera. Em, a ver, te voy a dar un ejemplo. Imagínate que yo te doy esta ecuación. Te digo y punto es igual a ver, voy a hacerlo así mejor. Y dos puntos es igual a i, ¿ya? Donde i es una cierta función que depende del tiempo y que se podrá graficar. Entonces, no sé, supongamos que eso es mi i en función de t, ¿ya? Ya. ¿Ya? Pero fíjate eh, lo curiosa que es esta ecuación, porque esta ecuación lo que busca es encontrar no un número, sino cuál es la función que tiene esta característica. Es decir, cuál es la función que al derivarlo tú dos veces te da la misma función original. ¿Ah? Esa es esa es la pregunta. ¿Ya? Y lo voy a dejar así mejor para que nos quede un poquito más fácil. Ahí. ¿Ya? ¿Qué función cuando tú la derivas dos veces te da la misma función original? ¿Ya? Eh, entonces hay una función que hace eso. ¿Ya? Piensa por ejemplo en la función seno. ¿Ya? ¿Ya? Es como que voy a hacer un poquito de trampa porque te voy a dar la respuesta al tiro, pero supongamos que estamos probando y me encontré con esta función. ¿Ya? Digo, i de t es seno de t. ¿Ya? Entonces, derivemos i de t. ¿Ya? Si tú derivas i de t, te queda i punto de t. ¿Ya? La regla de derivación dice que la derivada del seno es coseno de t. ¿Ya? ¿Ya? Y si tú derivas nuevamente esto, i dos puntos de t, la derivada de coseno es menos seno de t. ¿Sí? ¿Ya? Entonces nos encontramos con que i dos puntos de t es igual a menos seno de t. Pero ¿qué era seno de t? Seno de t era i de t, como lo había escrito aquí al principio, ¿no? ¿Sí? Entonces llegué a la conclusión que la función que tiene esta característica, que al derivarla dos veces te queda la misma función pero con signo negativo, es la función seno. ¿Ya? Entonces resolver ecuaciones diferenciales es súper difícil porque tú no estás buscando un valor, ¿ya? Como por ejemplo cuando yo te digo a por, no sé, pues cuando te digo 2 por x es igual a 10, ¿ya? Entonces a x vale 5, ¿verdad? Estoy buscando un puro valor, ¿ya? Correcto. Aquí lo que estoy haciendo en una ecuación diferencial, estoy buscando una función completa que satisface una propiedad, ¿sí? Aquí estoy preguntando qué función i tiene la propiedad que al derivarlo dos veces queda transformada en la misma función pero con signo negativo. Y aquí te lo demostré, pues, ¿verdad? ¿Sí? Claro, porque yo sabía la respuesta, ¿ya? Pero si tú no sabías la respuesta, está adicionado. ¿Ya? Otro ejemplo chiquitito que va a ser más fácil, una función que al ser derivada te queda igual. ¿Ya? ¿Qué función tiene esa propiedad? ¿Ya? Y la función que tiene esa propiedad, si te acuerdas, es la función exponencial, e de t. ¿Sí? Porque claro, esa función cuando tú la derivas queda igual, ¿o no? I igual a e de t. Y punto e igual a e elevado a t. La exponencial, cuando tú la derivas, va quedando siempre igual, no le pasa nada, ¿ya? Entonces, si tú te encuentras con una expresión como esta, ¿ya? Donde te piden una función que al ser derivada te quede igual, entonces, la respuesta es la exponencial, ¿sí? ¿Ya? Es la función exponencial, ¿ya? Entonces, no es para que escapo resolviendo ecuaciones diferenciales, porque estos son como modelos que uno finalmente se aprende nomás, ¿ya? Eh, pero es para que le tomes el peso a esta ecuación. Esta ecuación Mm. no es una ecuación que busca un valor, sino que está buscando una función, ¿o no? Aquí yo estoy buscando qué función, al derivarla dos veces, multiplicarla por L, más hacer la multiplicación de G por el seno de esa función, da cero. ¿Ya? Eso es lo que estoy buscando. ¿Ya? Ahora, esa ecuación no tiene solución.
¿ya? Tú puedes estar toda la vida buscando una solución en términos de senos, cosenos, tangentes, etcétera, logaritmos, lo que tú queráis, y nunca vas a encontrar una expresión cerrada, ¿ya? Se puede resolver con técnicas numéricas nomás, ¿ya? ¿Ya? Entonces, no vamos a poder encontrar una solución para eso, pero sí si es que consideramos que el ángulo es pequeño, ¿ya? Porque si el ángulo es pequeño, bueno, y 5 grados pasa como un ángulo pequeño, ¿ya? Arriba de 10 o 15 grados ya un ángulo grande. Después te voy a explicar por qué podemos considerar el 5 grados como un ángulo pequeño, ¿ya? Nosotros podemos hacer una transformación, ¿ya? A ver, si el ángulo es pequeño, otra hojita, tal vez te lo puedo mostrar acá mismo. Eh, Voy a hacer comparaciones. A ver, calculemos el seno de esto. Inmediatamente trabaja con ángulos en radianes. eh, este programa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, calculo seno de 0,5, ¿ya? Fíjate el resultado que me da. 0,47. Es muy parecido a 0,5, ¿no? Claro. ¿Sí? Calculemos seno de 0,2. Fíjate, 0,198. ¿Sí? Son 2 milésimas de diferencia comparado con 0,2, ¿no? Claro. ¿Sí? Seno de 0,1. Fíjate la diferencia, son como 2 10 Dos miles. milésimas de diferencia, ¿no? Mm, ¿Sí? Y así, cada vez que vas achicando este ángulo, ¿sí? 0,01, mm, bueno, el resultado de eso es prácticamente 0,01, ¿no? Si te das cuenta, ya, ¿no? ¿Ya? Entonces, el seno del ángulo pequeño es igual al ángulo prácticamente. Es prácticamente lo mismo, pero imagínate que yo, en vez de poner un ángulo pequeño, pongo un ángulo grande, seno de 2. Déjame calcularlo acá. Es harto grande la diferencia ahora, ¿no? sí, Seno de 2 es 0,9, no se parecen mucho, ¿no? no, Porque el ángulo ya no es grande, o sea, ya no es chico, es grande, ¿ya? Y una forma de ver eso es con este gráfico. Seno de... A ver, voy a graficarlo acá. Plot seno de t con t entre 0 y... no sé, pongamos 1. Ahí, ¿ya? Entonces fíjate, a ver, voy a graficar... A ver, fíjate acá primero que cuando el ángulo, aquí en la horizontal está el ángulo y en la vertical está el seno del ángulo, ¿ya? Entonces, seno de 2 es prácticamente, o sea, seno de 0,2, fíjate, es prácticamente 0,2, ¿no? sí, Seno de 0,4 es prácticamente 0,4. Seno de 0,6 prácticamente 6. ¿Ya? Seno de 1 ya ahí como que empieza a fallar, ¿o no? Porque está asociado con 0,8. No, ya no se parecen mucho, ¿no? Pero hasta seno de 0,8 son bastante, o seno como 0,6, ¿no? Son bastante parecidos, ¿no? claro. ¿Sí? Son muy parecidas estas dos funciones, ¿ya? Es con la función identidad, ¿ya? Entonces voy a graficar esto, t con seno de t, ¿ya? Donde, ¿qué es la función de identidad? Es la función que tú le dais 5 y te devuelve 5. Le pasáis 10, te devuelve 10. Le pasáis 0,1, te devuelve 0,1. Es decir, la función que no hace nada, ¿ya? Y ahí están graficadas estas dos funciones. La recta es la función de identidad y esta como morada es la función seno, ¿ya? Y aquí uno puede darse cuenta más claramente que empiezan a ser divergentes como a partir del 0,4, ¿verdad? ¿Ya? Y si no estáis tan preocupados de ser tan fino, a partir del 0,6 ya se separan mucho, ¿no? ¿Ya? Y si seguimos más adelante con esto, fíjate lo diferentes que son de ahí en adelante, ¿no? ¿Sí? Al principio, la función t con seno de t son prácticamente la misma, ¿no? ¿Sí? Se confunden, ¿no? Sí, ¿Ya?
Pero de ahí en adelante ya no puedo decirlo. ¿Ya? Entonces, eh, ese es el argumento que estoy ocupando acá. Dice, para t muy cercano a cero. ¿Ya? Ese símbolo ahí quiere decir muy parecido a cero, prácticamente igual a cero. ya, Este seno de teta tú lo puedes cambiar por teta. ¿Ya? Eso lo voy a hacer acá, que eso no te lo expliqué ahí. Seno de teta es prácticamente lo mismo que teta. ¿Sí? Y claro, ¿cuánto era este ángulo? El 5 grados. Ese ángulo era 0, mira, 10 grados en radian era 0,17. ¿Ya? Eso pasa como un ángulo chico, ¿no? Porque fíjate, hasta 0,5 son prácticamente iguales, ¿no? correcto. ¿Sí? ¿Ya? Entonces pasa como un ángulo chico. ¿Ya? Entonces, si el ángulo es chico, yo en vez de decir seno de teta, puedo decir teta nomás, ¿verdad? Porque lo que entra sale prácticamente igual. Lo que entra al seno sale prácticamente igual. ¿Ya? Entonces, esta ecuación, L teta 2 puntos más G seno de teta, es prácticamente lo mismo que L teta 2 puntos más G teta igual cero. ¿Sí? Porque seno de teta lo puedo reemplazar por teta. ¿Te parece? Seno de teta lo puede reemplazar por Por teta nomás. ya, ¿Sí? Y esa ecuación sí tiene solución. Una solución cerradita. ¿Ya? ¿Y cuál es la solución de eso? Esto de acá. Esta es la solución esta solución de ecuación diferencial. ¿Sí? ya, Esa es por tabla prácticamente. ¿Ya? Cada vez que veáis algo de ese estilo, te sale esa ecuación. Voy a limpiarla un poquito para que se entienda un poco más. ¿Ya? Esta ecuación se suele escribir así. Se suele despejar el teta 2 puntos. ¿Ya? Y se escribe así. G partido por L por teta igual cero. ¿Ya? Y esta ecuación, que esta sí tiene solución, porque quedó simplificada, ¿ya? Su solución es esto que está acá. ¿Ya? Es una ecuación diferencial, ¿verdad? Porque me estoy refiriendo a la aceleración angular más una constante que g partido por L por, por el ángulo, teta, ¿sí? Es igual a cero. Entonces la pregunta es, ¿qué función tiene esa característica que cuando tú lo derivas dos veces, ¿ya? Y después le sumas el teta multiplicado por, o sea, sumas la misma función multiplicado por g partido por L y el resultado total te da cero, ¿ya? Eso requiere un curso que se llama ecuaciones diferenciales, pero no necesitáis meterte ahí, ¿ya? Pero cada vez que veas algo de ese estilo, tú dices, ah, la solución a esto es esa expresión. Voy a copiar esto acá para que no quede tan en el aire. ¿Ya? Fíjate la ecuación que escribimos. Escribimos esto. Teta, dos puntos. No sé por qué eso me cambia a negro. Un minuto. Ahí sí. Ya. Ya, voy a hablarte un poquito de esa ecuación que aparece tanto, aparece en la ecuación de movimiento armónico simple. ¿Ya? Eh, tengo esto, ¿verdad? Teta dos puntos más g partido por L por teta es igual a cero. Esa fue la ecuación que construí, ¿verdad? O sea, a esa ecuación llegué. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que tú estás buscando acá es una función que derivada dos veces más la misma función multiplicada por g por L te dé cero.
Imagínate por un rato, supongamos que g partido por L Espérate, una función que derivada dos veces. más la misma función multiplicada por g partido por L te da cero. Espérate, una función que derivada dos veces por la misma función. Más, o sea, derivado con respecto al tiempo dos veces, ¿sí? Como teta, que representa teta, teta se supone que es tu conocimiento absoluto de cuál es el ángulo en cualquier instante de tiempo. Es decir, en el instante 5 el ángulo es 4 grados, al instante 8 el ángulo es 3 grados. ¿Ya? Entonces es conocer completamente en qué ángulo estás para cada tiempo. ¿Sí? Ya, ¿Ya? Eso es tu conocimiento de teta. Teta entonces es una función porque varía en el tiempo, ¿no? ¿Ya? Y como vimos antes, si tú conoces la posición en función del tiempo, entonces derivando conoces la velocidad en función del tiempo y derivando de nuevo conoces la aceleración en función del tiempo. Bueno, lo mismo para los ángulos. Si conoces el ángulo en función del tiempo, vas a conocer cómo varía ese ángulo en función del tiempo y vas a conocer cómo varía la velocidad de angular en función del tiempo. ¿Ya? Entonces, yo aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a decir, supongamos que g partido por L, ¿ya? De alguna forma hago que esto valga uno, ¿ya? ¿Sí? No sé, porque el L, por ejemplo, hago que valga 9,8, ¿ya? Metros, ¿ya? Entonces eso va a valer uno, ¿no? ¿Sí? Entonces te va a quedar con esta ecuación. Teta 2 puntos más teta igual a cero, ¿no? sí, ¿Sí? ¿Ya? Y esta nosotros la resolvimos, ¿no? Claro, porque esto es lo mismo entonces que esto, ¿no? Menos teta, ¿sí? Y lo que resolví yo fue esa, ¿no? I 2 puntos igual a menos I. ¿Te acordás? sí, cuando Que vimos la que, que vimos que la forma, solución para eso era pues, coseno, ¿no? ya no ahí me confundí, estaba viéndolo por el tema exponencial. Claro, ¿no? Era con dos, claro, con un puro punto era la exponencial y con dos puntos era la y con signo menos es la coseno, ¿ya? ¿Sí? Eh, y estas relaciones salen a cada rato, ¿ya? Y cada vez que tú veas, entonces, por ejemplo, en el movimiento armónico simple, ¿ya? Eh, lo que aparece es que la posición más eh, raíz de k partido por m por x es igual a cero, ¿ya? Y si tú resuelves eso, bueno, es básicamente lo mismo que lo anterior, salvo que en vez de g por l te quedó esta cosa acá, donde k es la constante del resorte y m es la masa que está anclada al resorte. Pero es básicamente lo mismo, porque si eso es uno, entonces ¿cómo va a ser el x? El x va a ser igual a seno de t, ¿ya? ¿Sí? Entonces, si tú conoces cómo varía eh, una función en términos de la misma función, ¿ya? En general eso es difícil de calcular, pero ya el resultado está listo, ¿ya? Entonces, esto de acá te tengo convencido de que es exactamente lo mismo que resolvimos antes, ¿verdad? Que esto de acá tenía una solución del tipo i en función del tiempo, entonces es igual a eh, algo así como coseno, ¿verdad? Coseno de o seno de t. ¿Ya? Puede ser seno o coseno, de hecho cualquiera de los dos, seno de t. ¿Ya? Ok, entonces fíjate, eso fue lo que ocupé acá, po, ¿ya? De hecho, a ver, para decirte un poquito más. Si a esto de acá, em, em, a ver, esto es kx, k, sí, si a esto de acá, a esa expresión, tú le llamas omega, se le suele llamar omega a eso, ¿ya? Si le llamas omega a esa expresión, entonces el teta de t, ¿ya? Recién hice que g partido por L fuera uno, ¿verdad? Pero en general no va a ser tan fácil, va a ser alguna constante que es distinta de uno, ¿ya? Y otra cosa importante, fíjate, el g vale 9,8 y el L
es una cantidad positiva siempre, ¿verdad? Las longitudes siempre son positivas. ¿Ya? Sí, Entonces, esto de acá es siempre una cantidad positiva. G partido por L siempre va a ser una cantidad positiva. ¿Ya? Y esto se le suele llamar omega cuadrado. ¿Ya? Porque claro, cualquier cosa al cuadrado es positivo. ¿Ya? correcto. ¿Ya? Bueno, por lo menos está más. Claro. O es que en realidad los dos son positivos, el G y el L. Claro, incluso si es negativo, claro, siempre te va a dar positivo. ¿Sí? Entonces, esta ecuación se estila escribirla así. ¿Ya? Que es como la generalización de esta que vimos acá al principio, ¿verdad? ¿Sí? Solo que aquí el omega cuadrado valía uno, ¿cierto? ¿Ya? Pero si no vale uno, bueno, uno tiene que hacerse cargo de eso. ¿Ya? Entonces, uno busca acá cuál es la función que tiene esta propiedad, que al derivarla dos veces más la misma función multiplicada por omega cuadrado te da cero. ¿Ya? Entonces voy a resolver esta com- completita, ¿ya? Asumiendo que el omega es cualquier número positivo. ¿Ya? Entonces la solución a esto es que teta es igual a un cierto valor a, que vamos a ver cuánto vale, em, por coseno de omega t más phi. ¿Ya? Y veamos por qué. ¿Ya? O sea, si esta es la solución, entonces yo al derivarlo dos veces y meterlo en esta ecuación me debería dar cero. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer acá es comprobar. ¿Ya? Entonces calculemos teta dos puntos. ¿Ya? A ver si te ayuda esto a resolver, a acordarte de las derivadas. Bueno, para calcular teta dos puntos, primero tengo que calcular teta punto. ¿Ya? Calculemos teta punto primero. ¿Ya? Entonces teta punto es la derivada de a coseno omega t más phi. ¿Ya? A es una constante, se deja ahí, y derivamos coseno. ¿Cuál es la derivada de coseno? Menos seno. ¿Ya? No sé. Entonces voy a poner el menos acá. Seno, lo de adentro por regla de la cadena, si te acuerdas, eso queda igual, más phi, y por regla de la cadena se deriva lo que está aquí adentro. Recuerda, derivando con respecto a t. ¿Ya? Entonces si derivo lo que está adentro, digo w es constante, se deja ahí, derivo t con respecto a t, 1, y phi es una constante, 0. Entonces me queda eso. Entonces paso en limpio, me queda que teta punto es igual a menos omega por a por el seno de omega t más phi. ¿Ya? Ahí está entonces la primera derivada de teta. ¿Ya? Estoy comprobando que esta sea efectivamente la solución de esta ecuación diferencial. Y ahora, para calcular la segunda derivada, derivo lo que acabo de encontrar. ¿Ya? Entonces derivo esto, omega es constante, claro, porque omega recuerda que G y L, ¿ya? Entonces ambas son constantes, entonces y A también es constante, ¿ya? Y esto me queda menos omega A, la derivada seno es coseno, lo de adentro se deja igual, y ahora derivo lo de adentro, y lo de adentro ya lo derivé antes, me daba omega, ¿sí? Entonces ¿cómo me queda esto? Me queda que teta dos puntos es igual a menos omega cuadrado por A, eh, por coseno de omega t más phi. ¿Ya? Entonces fíjate que si yo reemplazo ahora el teta dos puntos acá y el teta acá, esto me debería dar, eh, recuerda que estoy trabajando con esta ecuación, a ver, lo voy a anotar acá, teta dos puntos más omega cuadrado por teta igual cero. ¿Ya? Entonces si yo reemplazo teta dos puntos ahí, voy a hacerlo acá, entonces reemplazo acá teta dos puntos más omega cuadrado por teta igual cero. La pregunta ¿es eso efectivo? Bueno, reemplacemos. Teta dos puntos. ¿Cuánto era teta dos puntos? Teta dos puntos era menos omega cuadrado por a coseno de omega t más phi. ¿Sí? ¿Ya? Más omega cuadrado por el teta. Y teta, yo dije que era a por coseno de omega t más phi. ¿Y la pregunta da eso cero? Sí, pues son iguales, ¿no?
Eso es menos omega cuadrado a coseno y este es más omega cuadrado a. Entonces eso da cero. ¿Cachai? Y esta entonces es la función que resuelve esta ecuación diferencial. ¿Sí? La encontramos, ¿no? Esta es la, disculpa la Esta es la función que función. resuelve esta ecuación diferencial. ¿Sí? ¿Ya? Entonces cada vez que veas algo así como una función derivada dos veces más una constante positiva por la función igual cero, ¿Mm? la solución siempre tiene esta forma. ¿Ya? Entonces fíjate una función coseno, ¿no? Y tú sabes que las funciones con seno son funciones que son periódicas en el tiempo, ¿no? ¿Sí? Mm, Que no suben y lo, que bajan. ¿Ah? ah, que suene ya, periódico, ya. ¿Cierto? Coseno es como una cosa así, pues, ¿no? Así, 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 así. ¿Ya? Correcto, Bueno, el ángulo en el tiempo sabemos que hace eso, ¿no? Parte positivo, se hace cero, negativo, y así sucesivamente, ¿no? correcto. Entonces, entonces esta es la solución, pues, ¿no? ¿Sí? O sea, está refrendado intuitivamente también, ¿no? La encontramos. ¿Ya? Y esa es la primera parte que te pedían. ¿Ya? Encuentre o sea, deduzca la ecuación que representa el desplazamiento angular respecto al tiempo. Y acá está, Correcto. po. ¿Sí? Esta es, po. Teta de t igual a coseno omega t más phi. Pero no conocemos el a ni el phi. Yo me lo saqué de bajo la manga. ¿Ya? Pero estos valores se calculan con las condiciones iniciales del problema. ¿Ya? ¿Y cuáles son las condiciones iniciales? Bueno, que tú sabías que cuando el tiempo era cero, el ángulo era 5 grados, ¿no? Cuando el tiempo era cero. Claro, el ángulo era 5 grados, Eh, a ver, espera. porque de ahí partió. Mm, a ver. Anda Par- el ejercicio que no lo tengo yo como guía. claro, acuérdate que partió esto desde los 5 grados. Esa es la información que te dan, ¿o no? Deja oscilar a No, partir de un desplazamiento angular de 5 grados respecto a su posición de equilibrio. ¿Sí? ¿Sí? ya. Entonces, eso hay que reemplazarlo. Digo, el ángulo cuando el tiempo es cero, porque fíjate, esta es nuestra ecuación que nos dice cuánto es el ángulo en cualquier tiempo, ¿no? Pero tengo estos valores que aún hay que determinar, pues, cuánto vale A y cuánto vale phi. ¿Ya? El omega ya sabemos ya que se puede calcular con el G y el L. ¿Ya? Eh, entonces teta de cero, ¿ya? ¿Cuánto es teta de cero? Son los 5 grados que expresado en radianes se escribe como 5 pi partido por 180 radianes, que fue lo que habíamos calculado antes, ¿ya? Que era algo así como 0,17. ¿Ya? Aquí está el cálculo. ¿Ya? Entonces, cuando el tiempo es cero, el ángulo es eh, 5 grados, ¿ya? Y aquí ya lo transformé en radianes. ¿Ya? 5, así se hace para transformar a radianes de grado, se multiplica por pi y se divide por 180, pero también lo voy a hacer con la regla 3 simple. ¿Ya? Y otro dato que sabemos es que esto se dejó, se soltó, ¿no? No se le dio un impulso inicial, se soltó. Entonces, ¿cuál era la velocidad angular inicial? Cero. ¿Sí? Eh, No partió con velocidad tangencial, entonces tampoco tenía velocidad angular. ¿Sí? Entonces aquí por eso puse teta punto, cuando el tiempo es cero, es cero. ¿Sí? ¿Sí? Pues no se estaba moviendo. Por lo tanto, el ángulo tampoco estaba variando justo cuando lo soltaste, justo en ese instante. Sabemos que justo después empezó a moverse. ¿Sí? Pero esas son las condiciones iniciales. No le diste un impulso inicial, lo soltaste nomás. ¿Ya? Entonces, esto es lo que se llaman las condiciones iniciales. ¿Ya? Y con estas condiciones iniciales, uno resuelve, uno le da valores a esto que está acá. ¿Ya? Eh, entonces, a ver, eh, déjame ver cómo hice esto. 0t. eh, ya. Eh, aquí yo lo hice más rápido porque yo cuando lo hice pensé que tú te acordabas de ecuaciones diferenciales, así que voy a tener que hacerlo acá por separado. Ya, voy a darme un poquito de espacio para la derecha. aquí está toda la mezcolanza Así de es. cálculo.
cálculo 2 o cálculo uno. Cálculo 2 a veces le llaman, pero a eso también tiene un curso aparte que se llama ecuaciones diferenciales. Hacer ecuaciones diferenciales creo que no, no la he visto. A veces se ve en cálculo 2 como un barniz como para tener nociones. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Yo sé que por las condiciones iniciales que me dan en el enunciado, ¿cierto? Me dicen que el péndulo se deja oscilar a partir de un desplazamiento angular de 5 grados. Entonces, mi ecuación esta dice que teta a los 0 segundos tiene que ser igual a 5 grados, ¿verdad? ¿Sí? Y 5 grados, nosotros habíamos calculado cuánto eran 5 grados. 5 grados eran 0.087 radianes. ¿Ya? No sé, de que el clavo es chico mami, de que ¿Te parece? ¿Sí? 5 grados es 0,087. Claro, si voy a dar una fórmula que describa el ángulo en cada instante de tiempo, bueno, esa fórmula debería calzar con el valor que tenía inicialmente el péndulo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, No puede fallar al principio. ¿Ya? Entonces, teta en cero tiene que ser 0,087 radianes, que era igual a 5 grados. ¿Ya? ¿Ya? Estos son los 5 grados. ¿Ya? Pero recuerda que todo hay que trabajarlo aquí en radianes. ¿Ya? ¿Ya? Y por otro lado sabemos que teta en cero radianes es cosa de reemplazar acá. ¿Sí? Reemplazo t en cero, o sea me queda a por coseno de omega por cero más phi. ¿Sí? Entonces me queda que teta en cero es igual a por el coseno de phi. ¿Sí? ¿Te parece? tiene que parecerme. ¿Sí? Es que simplemente reemplacé el t en vez de t le puse cero. ¿Sí? Sí. Eso es como por la fórmula que encontré de manera general y esto por la condición inicial. Y esas dos cosas tienen que calzar. ¿Ya? Entonces, la primera relación que encuentro es que estas dos cosas tienen que ser iguales. Esa y esa. Entonces digo, 0.087 tan radianes tiene que ser igual a por el coseno de phi. ¿Sí? Entonces ahí tienes una primera ecuación. ¿Ya? ¿Ya? Y y la otra ecuación sale de conocer cuál es la velocidad angular que tiene esto al principio. ¿Ya? ¿Cuál es la velocidad angular al principio? Teta punto Eh, en cero. Bueno, no se está moviendo justo al principio, justo en el instante que lo está soltando, no se está moviendo. Es cero. ¿Sí? Esto está medido en radianes partido por segundo. ¿Sí? ¿Sí? No hay cambio en el ángulo por segundo justo en el instante en que lo está soltando. ¿Ya? Esa es la otra condición inicial. No le pegaste un empujón al péndulo. Eso es lo que estoy diciendo con eso. ¿Ya? Y por otro lado, teta punto de t. ¿Cuánto es teta punto de t? Bueno, conozco teta de t, entonces puedo obtener teta punto de t. Y es derivar teta de t. Y eso ya lo había hecho recientemente. Eso era menos omega a por seno de omega t más phi. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, teta punto en cero, reemplazo donde vea un t, le pongo un cero, me queda menos omega por a por el seno de omega por cero más phi. ¿Sí? O sea que teta punto en cero tiene que valer menos omega por a por el seno de phi. sí, sí, ya, ¿Sí? pato, pero estoy ocupado. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ahí tengo una segunda eh, ecuación. Sabíamos que teta punto en cero era cero. ¿Ya? Esto es cero igual a menos, ¿sí? Porque estas dos cosas tienen que ser eh, iguales. Ese y eso tienen que ser iguales. ¿Ya? Entonces me queda menos omega a por seno de phi. ¿Sí? ¿Ya? Y fíjate que de acá podemos obtener cuánto vale phi.
¿ya? Porque cuando el seno se hace cero, ¿para qué ángulo el seno se hace cero? Y la respuesta a eso es cuando el ángulo es cero, ¿sí? Recuerda, seno de cero es Cero. igual a cero, ¿ya? Pero en Entonces, radianes, en radianes y en grados también, ¿ya? ¿Sí? Entonces phi tiene que ser cero. No le queda otra, ¿sí? Entonces ya encontramos cuánto vale phi, ¿sí? Claro, porque si omega a eso es una constante, ¿no? ¿Verdad? Entonces, omega no es cero, a no es cero, entonces el seno tiene que ser cero. Entonces, para que seno sea cero, el phi está obligado a ser cero, ¿ya? ¿Ya? Y si phi vale cero, ¿ya? Vamos a esta otra ecuación que decía que 0,087 era igual a por el coseno de phi, ¿ya? Entonces, tenía acá que, aquí ya voy cerrando, ¿ya? 0,087, habíamos dicho que era a por el coseno de phi, pero phi descubrimos que era cero, ¿no? Y coseno de cero, esto te da uno, ¿sí? Entonces te queda acá que 0,087 debe ser igual a A. Y ese es el A. Conclusión, encontramos entonces la eh, expresión completa eh, para este ángulo en función del tiempo, ¿sí? Sabemos cuánto vale A y cuánto vale phi, ¿ya? Y eso lo reemplacé acá, ¿ya? Ese 0,087 es pi partido por 36, ¿ya? ¿Ya? Y simplemente reemplacé, pues A vale 0,087 y phi valía cero, ¿sí? Entonces teta en función del tiempo se escribe entonces como pi partido por 36 por coseno de raíz de g partido por l por t, ¿ya? ¿Sí? Acuérdate que habíamos dicho que g partido por l era omega cuadrado igual a omega cuadrado, por lo tanto omega es raíz de g partido por l, ¿ya? Ok, ¿ya? Entonces aquí está la fórmula ya completa, ¿ya? Esta, si tú quieres, la respuesta de la parte uno, ¿ya? Entonces, conocido la aceleración de gravedad, conocido el largo de la cuerda, ¿ya? Yo te puedo entonces describir dónde se encuentra, o sea, en qué ángulo está la partícula en cualquier instante de tiempo. Voy a graficar eso acá, ¿ya? Voy a hacer acá el gráfico. Eh, Ahí estoy haciendo. Era pi partido por 36 por coseno de g, que es 9,8, partido por 2, que era el largo de la cuerda, por t. Fíjate, ahí está em, el gráfico. Voy a ser un poquito más corto. En los primeros 3 segundos, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Parte acá en un ángulo que sabemos que son los 5 grados, que eran 0,087 radianes. ¿Sí? ¿Sí? Parte ahí y baja. ¿Sí? Y después sube, baja, sube, baja. Ese es el comportamiento del péndulo. ¿Te parece? sí. ¿Sí? ¿Ya? Entonces conocemos en cualquier instante de tiempo, tú sabes cuál es el ángulo que está formando con la vertical, ¿sí? El ángulo puede ser positivo o puede ser negativo, ¿ya? Dependiendo del lado de la vertical en que estés parado, ¿ya? Eso, ¿ya? Y el último, el C, yo creo que ese te lo puedo dejar propuesto en la próxima, porque si no vamos a terminar como a las 4. Ya, Pero te voy a dar hints, porque en realidad ahí hay que ocupar una fórmula nomás, ¿ya? No, ya. porque ahí las ecuaciones diferenciales que hay que formar son ya más complicadas si le metí el roce, ¿ya? Pero hay una fórmula
eh, eh, para encontrar la solución, al igual como encontramos acá la solución para este caso sin roce. Después dice, determina la rapidez y máxima aceleración tangencial del extremo libre del péndulo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuál es la rapidez máxima que alcanza? Eso tú de manera intuitiva podrías decirme que la rapidez máxima se alcanza justo cuando está pasando por el punto más bajo, ¿no? ¿Sí? Eh, claro, Ahí va más rápido, ¿verdad? Y en los extremos la velocidad es cero, ¿cierto? ¿Ya? claro. ¿Ya? Entonces, fíjate, nosotros tenemos una expresión para la posición angular en función del tiempo y también, dado eso, derivando, ¿cierto? Podemos encontrar también cuál es la velocidad angular en función del tiempo, ¿sí? Aquí derivé, ¿ya? Teníamos teta de t, que es esto, ¿cierto? Esto es teta de t, ¿sí? Entonces, teta punto de t es la velocidad angular en función del tiempo, ¿ya? ¿Ya? Entonces, lo único que hice acá fue derivar este teta de t, lo derivo, ¿ya? ¿Sí? El coseno pasa a seno, queda con un signo menos, ¿sí? Salta un g, raíz de g partido por l para afuera, ¿ya? Esa entonces es la velocidad angular en función del tiempo. Y yo te había dicho que la velocidad tangencial, ¿ya? Es como la que marcaría tu velocímetro. Yo te dije que era r por teta punto, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la velocidad máxima que va a tener esto? ¿Ya? Bueno, fíjate que esto de acá es una constante por una función seno, ¿ya? Y la función es seno, el máximo valor que alcanzan es uno y el mínimo valor que alcanzan es menos uno, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser el valor más grande que va a alcanzar toda esta función? El teta punto de t. El valor más grande se va a alcanzar cuando el seno valga uno, ¿no? No va a pasar de eso, ¿sí? Seno, la función seno recuerda a lo más llega al valor uno, ¿sí? Entonces, ¿cuál Correcto. es el valor máximo que va a alcanzar teta punto de t? Este, cuando el seno se haga uno, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? ¿Lo ves o no? ¿Sí? ¿Sí? Pues el número más grande que puede alcanzar esto es todo esto de acá. Eso, ¿sí? Claro, el número más chico es cuando seno vale cero, ¿sí? Y ahí te anula eso. Pero lo más grande que puede hacer toda esta función es esta cosa que tengo encerrada en un círculo rojo, ¿ya? Entonces, esa va a ser la velocidad angular máxima, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la velocidad tangencial máxima? Bueno, es el radio por la velocidad angular máxima, ¿sí? Y ahí, eso fue lo que hice. El L es el radio y esto de acá es la velocidad angular máxima. R por teta punto. Y ahí está, ¿sí? ¿Lo ves? ¿Sí? ¿Sí? Eso entonces es la respuesta parte de la parte B, ¿ya? Ya. Entonces determina la rapidez máxima y también te pide la aceleración máxima, ¿ya? Y es semejante. La aceleración máxima es derivar esta velocidad angular máxima. Lo derivo, me queda esa expresión y nuevamente te pregunto, ¿cuál es el valor máximo que va a alcanzar esta aceleración máxima? O sea, esta aceleración, perdón. Chuta, ¿qué hice? ¿Cuál es el valor máximo que alcanza este valor de teta 2 puntos que depende del tiempo? Bueno, el valor máximo se va a alcanzar cuando seno valga uno, ¿cierto? Correcto. Claro, esto a lo más va a valer uno, ¿ya? Esto de acá afuera es constante, no va a variar, ¿ya? Entonces, la aceleración máxima va a ser, la aceleración angular máxima va a ser pi partido por 36 por g partido por l. Me estoy quedando con el módulo, ¿ya? ¿Y cómo se calculaba la aceleración tangencial? La aceleración tangencial se calculaba como r por teta 2 puntos, ¿ya? Entonces la aceleración tangencial máxima es r por la aceleración angular máxima. Y aquí está, L por todo eso. Por esto de acá, ¿no? ¿Ya? Por por este numerito que lo puse ahí. Pi partido por 36 por G partido por L. Y esas son las aceleraciones máximas y las velocidades máximas, ¿ya? Eh, y te dejo encaminado lo otro, pero aquí esto yo creo que puede dar como para media hora en la próxima clase que te debo.
¿sí? ya. Suponga que en determinado instante empieza a actuar una fuerza de roce que reduce la amplitud angular a la mitad después de 10 segundos. Calcule la constante de amortiguamiento gamma y la frecuencia amortiguada.